vez, pero esto es interesante para todos, en cuanto que vamos a tener unas visiones diferentes que justamente van a comprobar la hipótesis que les planteaba de inicio, que es que no existe una sola disciplina que pueda dar razón del ser humano, ni de las cosas, ni de nada de la naturaleza. Apenas tenemos visiones parcializadas e incompletas. Entonces es necesario, como decía alguien, metafóricamente, abrir la mente para saber que tenemos que aprender a pensar desde la complejidad. Y esto se hace en términos de investigación desde la interdisciplinariedad y transdisciplinariedad, desde el pensamiento complejo. Entonces, es como ir, el solo hecho de que vayamos encontrándonos en los foros con esta variedad de perspectivas nos va a ayudar mucho a que el curso sea interesante. Bueno, y por eso igualmente cuando uno ve en el foro las definiciones, sí se veían las definiciones cómo van variando de acuerdo al área del conocimiento que maneja cada uno de ustedes. Y esto lo iremos viendo en el transcurso del proceso. Me dan un minuto mientras comparto pantalla. Listo, estamos en nuestro curso en la plataforma Blackboard. ¿Sí ven estas pequeñas gráficas? Sí, sí, señor. Sí. Ok, Sí, profe. bueno, esto en términos gráficos, digamos que es como una síntesis. Entonces, estamos viendo la estructura de los contenidos como de una forma gráfica amable. Tenemos que partir de la naturaleza humana. En este curso estamos en un curso de psicología. En alguna de las definiciones aparecía que la psicología estudiaba el comportamiento de los animales y de las personas. Entonces, de pronto en algún momento de la historia de la psicología sí fue así, pero ya el estudio del comportamiento de los animales se ha separado completamente del estudio del comportamiento humano, que tiene sus especificidades particulares. Entonces,
Por eso, aunque obviamente aquí ya empezamos con los presupuestos. Uno de los presupuestos es la teoría de la evolución. Entonces, este presupuesto que estoy colocando de base ya de alguna forma nos va a traer problemas cuando empecemos a ver las distinciones epistemológicas que han dado origen a las diferentes escuelas en psicología. Igualmente, esto les puede ayudar en el caso de la teología a ver por qué se dan ciertas distinciones dentro de la teología y en sus otras disciplinas. Bueno, en algunas no tanto, pero en las otras igualmente podrán identificar por qué cuando uno asume ciertos presupuestos científicos de base ya no puede optar por cualquier escuela, en este caso de psicología. Entonces, el presupuesto de base que yo estoy colocando es la teoría de la evolución. Y por eso, para abordar el estudio de la naturaleza humana, pues estamos partiendo de esa teoría de la evolución y entonces la imagen lo que nos está diciendo de base es eso. En teología se creía que había una separación radical entre ciencia y teología, o entre fe y razón, pero esto ha ido cambiando. Elías. Profe, yo tengo una pregunta. Pues yo en la definición del trabajo que nos dejó había colocado que, digamos, también se ve ese estudio en algunos animales psicológicamente. Y pues yo había investigado y, digamos, no se le denominaría etología, digamos, es una rama de la biología y también de la psicología experimental que también pues estudia ciertos comportamientos en animales, en medios naturales, bueno, etcétera. Por eso pues lo puse allí. Pero usted dice que ya no está tan arraigado o ya sea como, no sé, desligado, algo así. Entonces tenía esa intriga, si se le denomina así etología y si se sigue practicando, pues Sí, como sí. comenta aquí. Sí, la etología de hecho se ha ido posicionando como, digámoslo, como la psicología animal y por eso es que precisamente se está distinguiendo de la psicología humana, ¿sí? Porque ya, digamos, en un principio, pues digamos que sí estuvieron y obviamente tienen nexos en la psicología que llamamos psicología comparada entre el comportamiento animal y el comportamiento humano. Pero es tan complejo el comportamiento en sí mismo que por eso se trabaja específicamente el comportamiento animal ya desde su disciplina y el comportamiento humano lo trabajamos desde nuestra disciplina. Pero no podemos dejar de lado el presupuesto que les estoy diciendo, que es la teoría de la evolución. Y si la teoría de la evolución es un presupuesto, pues quiere decir que la etología pues estará de base también al comportamiento humano. ¿Listo? Luego tenemos un cerebro que nos va diciendo sobre los procesos cognitivos o los procesos mentales que se dan en ese órgano súper desarrollado que tiene el ser humano en relación a las otras especies. Entonces, aquí ya no son las transformaciones que se han dado, cambios como vemos en la primera imagen del Homo sapiens al ser humano en cuanto a sus rasgos, a su fisionomía, sino ya aquí estamos adentrándonos en su cerebro, en ese desarrollo evolutivo que igualmente se comprueba que tiene el cerebro y que determina muchísimas cosas. Determina lo que podamos llamar como en términos de normalidad o anormalidad, de enfermedad, eh, de desarrollo avanzado y de mucha, también el cerebro nos ayudaría a explicar cómo sería nuestra relación con el mundo interno de esa persona que tiene ese cerebro y con el mundo externo, porque pues el
cerebro pasa a ser fundamental para determinar cómo percibimos la realidad, tanto interior como externa. Igualmente tenemos otra figurita que nos va hablando nos muestra como la parte, digámoslo como digital, que está produciendo cambios. Esta parte digital tiene que ver con el avance tecnológico especialmente, con la Internet, con los dispositivos externos, pero también ahora con los dispositivos que se están adhiriendo o que se están complementando con la naturaleza fisiológica humana. Entonces, esto nos lleva a un planteamiento sobre los contextos actuales en los que nos encontramos, que llamamos, ya estamos entrando a la era post-digital. De la era post-digital, donde hablamos ya no solamente de la teoría de la evolución, sino que ahora nos estamos orientando hacia no una evolución natural, sino una evolución autodirigida por el avance científico-tecnológico y las nuevas percepciones que se están desarrollando en ese cerebro y en esos cambios contextuales que estamos viviendo en la actualidad. Entonces, si se dan cuenta, partimos de la evolución del ser humano, pero vamos a finalizar con la evolución continua ya modificada, porque ya no es solamente evolución natural, sino que implica también la evolución artificial articulada a la evolución natural. Esto va a traer en las diferentes disciplinas, en todas las repercusiones, este avance científico-tecnológico. Entonces, por eso el ver cómo nos afecta para los que están en lenguas, por ejemplo, los que ya están creando dispositivos que en un futuro supuestamente ya si logran articular eh, el chip artificial o la neurona artificial a la neurona natural, pues entonces podríamos tener información y ya no tendríamos que hacer una escuela de lenguas para poder aprender a hablar otro idioma, sino que ya nos podría venir incorporado. Entonces, hasta para la enseñanza de las lenguas o la enseñanza en cualquier modalidad, ya esto va a tener repercusiones seriosísimas, como ya lo estamos viendo en este momento de la pandemia. Entonces, este es el horizonte, ¿listo? Con el cual, que es la otra explicación, digamos, de los contenidos que les acabo de explicar, pero donde les estoy mostrando, pues, digamos, a lo esencial que le vamos a apuntar, ¿sí? Lo esencial es ir comprendiendo el impacto de la evolución natural en el ser humano, pero muy especialmente en su cerebro, y el impacto del avance científico-tecnológico en la percepción de esa realidad que ahora tiene ese cerebro humano, pero que va a tener repercusiones incluso en su fisiología y por lo tanto si tiene repercusiones en la fisiología del ser humano y en su cerebro concretamente, pues estaríamos hablando que va a tener un impacto en el comportamiento o ya lo está teniendo. ¿Listo? Bien, hasta aquí alguna pregunta, inquietud. No, profe, todo claro. Bien. Entonces continuamos. Vamos a iniciar con las definiciones de psicología que ustedes plantearon. Este ejercicio me parece interesante porque ustedes vieron las definiciones
yo lo que hice fue coger lo fundamental de cada una de las definiciones para que hoy armemos nuestra definición de psicología, ¿sí? Casi es difícil encontrar una definición completa de una disciplina, o sea, es muy difícil. Y normalmente hay que hacer este tipo de ejercicios que vamos a hacer hoy, que hemos estado haciendo desde el foro, para poder llegar aproximadamente a una definición de lo que es esa disciplina. Entonces me dan otro minuto mientras abro la presentación. Bueno, ¿todos están viendo la presentación? Sí, señor. Sí, señor. Muy bien, la idea es construir entre todos. Y pues aquí tenemos expertos en todo, entonces no va a haber problema. Entonces empezamos por, eh, empecemos por nuestra psicóloga. ¿Cuántos psicólogos tenemos? ¿Uno o dos? Dos psicólogas. Cualquiera de las dos voluntariamente que nos quiera decir con sus palabras qué es la psicología. Para empezar de lo más general a lo particular. Luego vamos desmenuzando el concepto. Sigue Tatiana. Bueno, me gustaría comenzar yo. Para mí, la psicología es un término polisémico. El término polisémico significa que tiene dos ramas. Uno que significa, bueno, psicología como ciencia aplicada o práctica, y otro sería ciencia, más bien, sí, como ciencia, psicología de la ciencia. La psicología de la ciencia se basa en crear teorías y la psicología aplicada o práctica se basa en hacer esas teorías, o sea, ponerla en práctica. En práctica, entonces, busca estudiar la conducta humana, los estímulos y reacciones de las personas y del cerebro. Y creo que ya. Muy bien, Tatiana. Es una buena introducción a lo que nos va diciendo de lo que es la psicología. Pero Tatiana estaba haciendo referencia directamente a que la psicología es ciencia. Entonces, de los filósofos que tenemos acá, eh, ¿quién nos puede explicar con sus palabras qué es ciencia? A ver, anímense. No tiene que ser una super explicación, sino más o menos una aproximación. Bueno, yo recuerdo que para hacer ciencia también debe ser empírico-analítico, es decir, que debe ser materia de tal manera que se pueda esta medir, pesar, conocer, evaluar, estudiar. Pero si definimos así ciencia, dejaríamos las otras asignaturas, las otras áreas que también son ciencia por. ¿Alguien más quiere complementar?
Bueno, hasta aquí lo que plantea Andrés es bien. O sea, ya lo que nos está diciendo es, eh, depende qué es ciencia. Si le estamos preguntando a los científicos de las ciencias naturales, pues ellos nos van a decir qué es ciencia. Si preguntamos de otro lado, pues nos dirán otra cosa. Santiago. De pronto ciencia es como algo comprobable. Bien, sí, esa sería otra definición de ciencia. Pero vamos a plantear el concepto en términos generales. Primero, nosotros vamos a hablar de ciencia o de ciencias. Entonces, epistemológicamente tenemos que hablar de ciencias, porque si hablamos de ciencia, no podría presentar sino solo las escuelas en psicología que siguen el enfoque empírico-analítico, como decía Andrés. Y la idea es que tenemos que mostrar las otras escuelas independiente de que estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo con algunos principios epistemológicos de estas escuelas. Entonces, si vamos a hablar de ciencias en este sentido, vamos a seguir la clasificación de las ciencias de Habermas, que divide las ciencias en 3 campos. Entonces estarían las ciencias empírico-analíticas, donde están las ciencias naturales, que son las ciencias que siguen el método experimental. ¿Listo? Entonces ahí tenemos un tipo de ciencias. Están las ciencias humanas que siguen el método hermenéutico. Entonces nosotros sabemos que las ciencias humanas pues se basan más en la interpretación, por lo tanto estamos entre los dos polos. Las ciencias naturales que siguen el método experimental, que obviamente solo se basa en lo que es observable, medible y cuantificable, y las ciencias humanas que sí le dan campo a todo lo que es subjetivo. Entonces, por el momento, muy rápidamente, podríamos decir que las ciencias naturales son las que se centran en lo objetivo y las ciencias humanas en lo subjetivo. Aunque realmente no es tan así, pero digamos como para ir creando ciertas distinciones. En el medio tenemos las ciencias sociales. Entonces, las ciencias sociales han ido evolucionando, por eso yo considero que están en la mitad y son un híbrido, porque hay ciencias sociales que se tratan de acercar a las ciencias naturales, o sea, tienen una pretensión científica, ¿sí? Y hay ciencias sociales que tratan de alejarse del método científico y de la concepción epistemológica de ciencia en las ciencias empírico-analíticas, y al contrario, quieren acercarse a las ciencias humanas, rescatando lo subjetivo. Entonces, en las ciencias sociales tenemos como esas dos tendencias, por eso está en la mitad. Entonces, por un lado, pueden tener un puente con las ciencias empírico-analíticas, y por el otro lado pueden tener un puente con las ciencias humanas. ¿Listo? ¿Hasta ahí alguna pregunta desde sus disciplinas, especialmente los que no son teólogos? Por ejemplo, los que no son teólogos, ¿en cuál de esos tipos en esa clasificación se ubicarían? En lenguas, ¿en dónde se ubica? En lenguas, en lo social, ¿sí? Yo digo como que en todas hay una parte, porque pues está lo social, pero también de alguna forma pues la carrera es una licenciatura. Entonces de alguna manera tenemos que hacer procesos cognitivos y afectivos y también tenemos que tener experiencias humanas. Entonces digo que va como con un poquito de todos. Igualmente tienes razón, porque para las ciencias, para las lenguas, también existe tecnología avanzada que tiene que ver con las ciencias naturales,
y procesos, por ejemplo, todos los procesos cognitivos que son necesarios para el aprendizaje de las lenguas. Entonces, sí, es como difícil decir, ¿no? A cuál, o sea, sí hay una tendencia, decir, porque, por ejemplo, jamás será aceptado que las lenguas sean ciencias empírico-analíticas, pero sí tendrían una tendencia fuerte a las ciencias sociales, pero también tendrían mucho de ciencias humanas. Muy bien, ¿y en el derecho? Pues yo creo que el componente social es bastante importante, teniendo en cuenta pues que el derecho pretende regular esas relaciones sociales precisamente por medio de las normas y las leyes. Entonces, pues creo que yo diría que es un componente social bastante amplio. Sin embargo, pues como también lo mencionaban con las lenguas, pues tiene un poco de todo, ¿no? También un poco de los procesos cognitivos, pues porque también se mira pues ese proceso cognitivo a la hora de, digamos, de expedir leyes o realizar ciertos procesos jurídicos en los cuales pues se pretende también, como lo dije anteriormente, pues regular esa relación social. Entonces también hay que realizar ese proceso cognitivo para determinar esa regulación y qué va a ser lo mejor para la sociedad, pero también pues claramente las experiencias humanas y la conducta humana pues también tiene que estar bastante ligada porque pues es precisamente la conducta la que hace que el derecho nazca, porque la, los escenarios, digamos así, reales, la realidad de una sociedad o de un país o de etcétera, es la que se tiene que regular. Entonces, si cambia una situación, también va a cambiar la norma. Entonces, yo creo que tiene que estar presente cada enfoque y cada una de las, pues de los, sí, de los enfoques para determinar el derecho. Muy bien. ¿Y en teología? Pues como ya lo decía ahorita una compañera, también la teología aplica la ciencia eh, al menos en dos de estos tres tipos de ciencia, como la hermenéutica, ¿cierto? En las ciencias humanas, haciendo el uso de la hermenéutica, pero también sin duda alguna aplicada a lo pastoral, entonces nos lanza también a las ciencias sociales. Muy bien. Y también hay una teología que se acerca a las ciencias empírico-analíticas. Y entonces, en este orden de ideas, eh, la psicología, nuestras psicólogas, ¿Me estás preguntando, profe? ¿O sí? sí, ¿dónde ubicarían ustedes la psicología? Sería una ciencia humana, por lo que dices que se trata más del tema subjetivo, como más enfocado como a la mente y así. Aunque sin embargo pienso que pues hay enfoques de la psicología que van muy hacia la búsqueda de esa objetividad, ¿no? Pero pues, bueno, en este caso iría en las ciencias humanas. Muy bien. Elías. Pues yo pienso que un poco de todo también. Em, digamos, en lo humano, como decía pues la compañera, pero también tiene mucha referencia en
en lo empírico analítico, digamos en el análisis psicológico, lo científico, mejor dicho. Pero entonces también iría centrada en esa parte, en lo analítico, en la percepción eh, humana, porque tiene que ver mucho con el lenguaje, tiene que ver con el pensamiento, tiene que ver, bueno, principalmente eso en el lado científico, pero también hay un lado social, que es en lo cultural. Entonces yo pienso que está arraigado en cada una, pero yo pienso que más que todo en la empírico-analítica, no sé, yo pienso eso, pero sí tiene un poco de todos, pienso eso. Bueno, muy bien. Hasta aquí al momento hemos encontrado algo que creo que no hemos encontrado en ninguna definición, y es decir, que la psicología puede ser una ciencia empírico-analítica, una ciencia social o una ciencia humana, ¿cierto? Eso ya es parte de la definición. Entonces, cuando a uno le dicen, no, es que la psicología puede ser una ciencia natural o una ciencia social o una ciencia humana, ya de entrada yo ya entendí que existen enfoques. Y entonces ya de entrada yo digo, ah, qué interesante, porque normalmente los que estudiamos psicología cuando entramos no tenemos ni idea de esto y no nos lo saben explicar bien muchas veces al iniciar el pregrado o no lo entendemos muy bien. Y entonces uno cree que entró a estudiar psicología y que todo el mundo estudia la misma psicología y que existe una psicología y no. Existen enfoques en psicología determinados por la epistemología de la ciencia donde se inscriban. Entonces ya esto nos da un criterio claro para saber como cuáles son los enfoques por los cuales nos podemos orientar. Concretamente en la teología, obviamente la teología por ser una ciencia con tendencia humana, ¿sí? Porque, pues, por ejemplo, lo que son las teologías latinoamericanas y del Caribe y algunas teologías africanas que siguieron el enfoque liberador de las teologías latinoamericanas, pues se inscriben más en las ciencias sociales por la mediación socioanalítica que utilizan. Entonces, pero igualmente el fuerte o parte esencial de la teología es ser ciencia humana. Entonces, tenemos enfoques. Ya quedó claro que la psicología, de acuerdo a su enfoque, se inscribe en el campo de las ciencias empírico-analíticas, las ciencias sociales y las ciencias humanas. ¿Les parece bien esa parte de la definición que hemos logrado y que creo que no hemos encontrado en ninguna definición? ¿O hay alguien que esté en desacuerdo? Pueden estar en desacuerdo. ¿Están de acuerdo? Sí, profe, de acuerdo. Bueno, entonces, esto nos lleva ahora, hay una triada, estoy tomando los conceptos que ustedes colocaron, ¿no? Entonces, ahora hay una triada que, bueno, antes de pasar a la triada, porque ninguno de ustedes pues colocó esta clasificación de las ciencias, pero sí colocaron, por ejemplo, que tenía que ver con la introspección, que tiene que ver con como el autoconocimiento que hace la persona de sí misma, metiéndose dentro de, reflexionando sobre sí misma y conociéndose a sí misma, ciencia humana. Otros colocaron que también era en relación con los otros, ciencia social. Y otros colocaron que también utilizaba el método experimental o el método científico, entonces ciencia natural. Entonces ustedes sí lo colocaron en las definiciones, pero no así técnicamente como lo estamos encontrando ahora y entendiendo. Ahora, la tríada que colocaron, mente, conducta, ambiente físico y social, esa tríada también es de ustedes. Algunas definiciones ustedes se dieron cuenta que tenían que ver más con la mente, o si la psicología estudiara sola la mente.
otras que estudiaban era la conducta, otras que estudiaban la mente y la conducta, y otras que además de estudiar la mente o la conducta o la mente y la conducta, también tendría que ver con el ambiente físico, o sea, la interacción con el ambiente físico y social. Entonces, esta triada pareciera que pasa a ser fundamental al momento de definir qué es la psicología. Pero había una palabra como transversal que quedó en el aire porque ustedes utilizaron mucho procesos cognitivos, procesos mentales, procesos afectivos y experiencias humanas. Y cerebro. Entonces como que quedó ahí, incluso el cerebro fue creo uno de los menos nombrados, menos utilizados en las definiciones. Pero pues vemos que para poder trabajar lo que es la mente, pues necesitamos del cerebro. Para poder entender la conducta, pues necesitamos del cerebro. Y para poder interactuar con el ambiente físico y social, necesitamos del cerebro. Entonces, en últimas, el cerebro, que era como el que apareció por allá en el fondo y que por eso en el gráfico lo coloco en el fondo, sí está en el fondo, pero pareciera ser como central en esta triada mente, conducta, ambiente físico y social. Entonces, podemos agrandar nuestra definición a una segunda. Entonces, la psicología es una ciencia que está determinada según su enfoque de acuerdo al tipo de ciencia en el que se inscriba, que puede ser las ciencias empírico-analíticas, sociales o humanas, y que tiene en cuenta la triada mente, conducta, ambiente físico y social. ¿Sí? O si no queremos triada la interacción entre la mente y la conducta y el ambiente físico y social, que realmente es una interacción. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Bueno, entonces pregunto yo. Diego Alexander, ¿tú qué entiendes por mente? Yo entiendo por mente, bueno, como esa capacidad intelectual, como, sí, como esa parte del ser humano, esa parte intelectual, es lo que considero como la mente. Muy bien. Mallory, ¿qué entiendes por mente? La mente considero yo que es esa parte de nosotros como humanos donde se desarrollan todas nuestras capacidades intelectuales. Muy bien. Alexandra, en psicología, ¿con qué relacionaríamos a la mente? Yo creo que con... ¿Tú eres psicóloga o no? No, Qué bueno. Bueno, pero dime, ¿qué crees? pues antes, o sea, yo hago como la relación del cerebro es el órgano y la mente es todo lo que puede hacer el cerebro. Entonces, digamos, los pensamientos, como esos procesos que crean sentimientos además, ¿sí? Muy bien, sí, eso es. Eh, Santiago, También puede ser donde surgen las ideas. sí. Daniel, Yo diría que es ese campo en el que converge el cerebro, la conciencia, los procesos mentales,
la relación entre el mismo cuerpo y el ambiente en donde está. Es como todo ese campo en el que están constantemente convergiendo varios sistemas y por eso hacen que cada persona pues se comporte de alguna forma.